economía global crecerá en menos del 3%, de acuerdo con la proyección del Fondo Monetario Internacional. México, 2,5%. ¿Cómo la ve? En el plano internacional sí hay un entorno más desafiante. Sin embargo, hay que considerar que México todavía tiene oportunidad de dar un paso y consolidar el crecimiento económico. ¿Y qué le ha pasado a la locomotora de la economía mexicana, que es el mercado de los Estados Unidos? ¿Se le rompió la palanca de velocidades o nos cambió el mercado? Justamente para hablar de este complejo entorno internacional y también lento crecimiento o mediocre crecimiento en México, es que hemos invitado al doctor y jefe de economistas de Deutsche Bank, Alexis Miller. Nos da mucho gusto recibir en este estudio de La Billetera a Alexis Milo, el doctor Alexis Milo. Es doctor en economía y además, digo, no cualquiera se saca un doctorado en Harvard, ¿verdad? Y además, él es el economista en jefe para México de Deutsche Bank. Gracias por estar con nosotros, Alexis. Gracias. Ahora sí, doctor, tómenos el pulso y cómo va esta economía. Esa no es... Entre tantos altibajos, sustos, tensiones especulativas, ¿para dónde vamos? Tenemos ya la actividad económica para julio, es el último dato que tenemos, y pues lo que vemos es que la economía mexicana viene creciendo menos de lo que se esperaba. Sobre todo porque las exportaciones no están creciendo a pesar de que el tipo de cambio se ha depreciado y la economía de Estados Unidos está en una cierta recuperación. Entonces, lo preocupante aquí es que podríamos esperar que el segundo semestre del año, la segunda parte del año, pues de alguna manera permanezca débil como la primera parte. Pero no crees que se recuperen las exportaciones, ¿no? Porque el componente que más le afecta es el petrolero. Bueno, la parte petrolera viene cayendo a un ritmo no visto anteriormente, porque los precios del petróleo a tasa anual son negativos y porque además la producción, la plataforma de producción está cayendo muy rápidamente. Oye, Alexis, pero sin embargo estamos viendo, por ejemplo, indicadores del consumo interno. Las ventas minoristas, eso es lo que está sosteniendo este crecimiento. Aunque es débil, estamos creciendo como economía. Las ventas de autos. ¿Se puede sostener en el tiempo, Alexis? Es un muy buen punto, porque después del Tratado de Libre Comercio de 94, la economía mexicana o el principal determinante de crecimiento de la economía mexicana se volvieron las exportaciones, la demanda externa. Como ustedes saben, ha habido repetidos comentarios de que las fuentes internas de crecimiento de la economía de alguna manera son débiles y no determinan el crecimiento de la economía mexicana. Lo que hemos visto en años pasados es que primero crecen las exportaciones manufactureras y el resto de la economía crece más rápidamente. Es el sector exportador. Entonces, si es así, ¿qué le pasa al mundo que nos está afectando a nosotros? Bueno, la economía de Estados Unidos está creciendo, pero más lentamente de lo que se esperaba. Ese es el primer tema. ¿Por eso no subió la tasa a la Fed? Por eso no subió la tasa la Fed. Y además porque están pasando otras cosas, por ejemplo en China, en donde tenemos problemas de crecimiento, y también en la Unión Europea y en Japón, en donde la actividad económica no termina de despegar. ¿Tú en estas condiciones dirías que las políticas monetarias que han mantenido una extraordinaria liquidez, expansión y tasas bajas han sido efectivas para levantar a la economía? Bueno, en Estados Unidos han sido efectivas definitivamente, pero estamos viendo una recuperación. En Japón y la Unión Europea esperaríamos que fueran efectivas, pero de alguna manera apenas están empezando. Pero son muy costosas, ¿no? Son muy costosas mantener las tasas relativamente bajas, pero les diría que parte del problema global es que hay una diferencia muy grande de crecimiento. La única economía desarrollada que está creciendo es Estados Unidos, mientras que Japón y la Unión Europea no están creciendo. Entonces, sí han sido efectivas las políticas monetarias, pero de alguna manera se tiene que presentar ya una corrección de esta liquidez excesiva en los mercados. Y en el mundo emergente, ¿qué está pasando? Porque, digo, los árabes también la están pasando durísima entre la guerra con Siria, el problema, los rusos, y con una recesión, y América Latina, pues no está bailando samba, ¿no? Brasil en recesión. Mira, hablando de las economías emergentes o economías en vías de desarrollo, creo yo que el principal tema es China. China, que había venido creciendo a tasas de 7, 8, 10%, ahorita se espera una desaceleración de la economía china. Pero también es bueno para que no reviente, ¿no? ¿A cuánto va a crecer? Pues esperaríamos que creciera ligeramente arriba de 5. Oye, que nos lo presten para un domingo, ¿no? Ya lo quisiéramos para un rato. Pero dado el modelo de crecimiento chino, es decir,
un país exportador basado en la atracción de capitales que dan un alto rendimiento, que ya devaluó su mano de moneda, obra relativamente incluso barata, un crecimiento de 5% es relativamente México es el bajo. principal socio comercial de Estados Unidos. ¿Por qué no hay esa atracción de si está creciendo nos tiene que favorecer? Pero vamos, si quieres, nos contestas la pregunta, vamos a ver una cápsula justamente de las expectativas privadas de crecimiento de la economía mexicana y regresamos con ese tema. El escenario económico internacional se complicó con las evidencias de un menor crecimiento de China y los efectos del aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos. Y esta situación es el principal obstáculo para el crecimiento de la economía mexicana, de acuerdo con la opinión de analistas nacionales y extranjeros consultados por el Banco de México. ¿Por qué no estamos creciendo si Estados Unidos, al que le vendemos tanto, está creciendo? ¿Por qué no estamos creciendo si Estados Unidos sí? ¿Por qué las exportaciones no están creciendo? Es una serie de cosas. En primer lugar, hay cierta evidencia de que la economía mexicana puede haber perdido competitividad en los últimos años y de que, como parte de la automatización de algunos procesos manufactureros, algunas plantas que producían en México a partir de mano de obra barata, pues ahora que hay procesos automatizados, pueden haber sido mandadas a Estados Unidos. En segundo lugar, también, la composición del crecimiento de la demanda en Estados Unidos no necesariamente nos ayuda. Y en tercer lugar, podríamos decir que el bajo crecimiento es porque muchas de las actividades con las cuales México tiene una alta correlación con Estados Unidos han crecido más lentamente en Estados Unidos. Vamos a unas noticias y regresamos contigo después. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Las noticias más relevantes son que el dólar al menudeo baja 16.87 por datos económicos débiles en Estados Unidos. El peso avanza, sin embargo, 0.32%, apoyado por la posibilidad de que la Fed pueda postergar el inicio de un ciclo alcista en su tasa de referencia. Cifras económicas por debajo de lo esperado publicadas en Estados Unidos alejaron por el momento al fantasma del incremento en la tasa de Fed, lo que está ayudando al peso a colocarse en terreno positivo. El dólar interbancario también se encuentra en 16.57 unidades a la venta, implicando por un avance del 0.32% en operaciones de menudeo en ventanilla. Le cuento también que ICA está explorando las alternativas en cuanto a infraestructura y capacidad de transporte público en el Distrito Federal. Una de ellas es el monorriel, el cual puede llevar una cantidad de personas similar a la del metro, pero a mucho menor costo. Esto lo indicó Bernardo Quintana, nieto del fundador de la constructora. Un sistema de monorriel podría ser una alternativa de transporte mucho más económico para el sistema actual de operación, considera también la constructora. México logró producir 725.820 autos más que Brasil de enero a septiembre de 2015, lo equivalente a 3 meses de manufactura de la nación sudamericana, revelan datos de las asociaciones automotrices de ambos países. En cuanto a gastronomía mexicana, los insectos comestibles son 50% más caros. No son un commodity, pero México vive inflación en los precios de sus insectos. Gracias a la sobreexplotación, una mayor demanda por parte de los chefs, ávidos de sabores innovadores y su creciente consumo como platillos gourmet, ingredientes tradicionales como chapulines, escamoles, chinicuiles, gusanos de maguey y hormigas sufren de una espiral inflacionaria. Expertos aseguran que los precios se mantendrán arriba de la demanda de lujo si este sigue creciendo. Tan solo este año le cuento que los precios han subido en un 50% de acuerdo a los distribuidores del mercado de San Juan, aquí en el Distrito Federal. Oye, a ver, ¿qué es lo que nosotros le exportamos normalmente a Estados Unidos y que ahora no está funcionando? Ya nos dijiste bienes intermedios O más bien, yo creo que la pregunta equipamiento sería, doméstico. ¿de qué tenemos oportunidad de venderles? Porque ya este paso ni el champurrado azul nos va a hacer mucho, mucho de apoyo. El vínculo estructural entre la economía de México y de Estados Unidos es profundo y lo que esperaríamos es que cuando la economía de Estados Unidos empezara a crecer de manera más clara, uniforme, ¿sí?, de manera más amplia, pudiéramos tener una recuperación de las exportaciones. ¿Qué es lo que el mercado interno no ha podido detonar en México para vincularse? Tus deudas ahí, tus tarjetas. Pues sí, traigo con esta ya me voy a cortar las venas terminando el programa porque me trae asolado. Hemos visto una recuperación del consumo privado, del consumo de los hogares en la primera parte del año, ¿sí? Y esta recuperación ha sido vigorosa. Sin embargo, la confianza del consumidor permanece relativamente baja. El crédito al consumo, sobre todo el crédito a través de tarjetas de crédito, no está creciendo
a la velocidad a la cual había venido creciendo en los últimos años. Y entonces, si bien esto ha permitido apuntalar el crecimiento, como mencionábamos hace unos minutos, pues no ha sido suficiente. Por otro lado, la inversión privada ha crecido, pero ha crecido por debajo de lo esperado. No está contribuyendo de manera importante al crecimiento. ¿Tendrá que ver el tema fiscal? Puede ser por una parte por el tema fiscal, porque muchas empresas pospusieron proyectos de inversión que tenían, y puede ser también la revisión a la baja en los pronósticos de crecimiento. En una economía que se espera que crezca menos, Pues sí. la inversión crece menos. Bueno, pues vamos a ver algunas de las ideas que trae el champurrado azul para que no se lo acaben las tarjetas de crédito y se reactive el consumo. ¡Qué tremenda volatilidad! Santísima Janet Yellen de las tasas de interés. Esto está durísimo contra el tipo de cambio. Speculator, perro de respaldo. ¡Oh! ¡Oh! El anti-México está todo lo que da. ¡Fuera! Necesitamos, ahora que la inflación está baja, aprovechar para producir para los mexicanos y evitar que le den tope a la economía. Esto sí es golpe de inteligencia, golpe de inteligencia. ¡Afuera! Necesitamos, por supuesto, apoyarnos en el sistema financiero, en la planta productiva, por supuesto en la habilidad de todos los mexicanos y en todos aquellos que no queremos que nos cargue el payaso. ¡Quieto, payaso! ¡Speculator! ¡Está durísimo! Tenemos que hacer algo para... Ayúdenme ahí en las gradas. Yo solo no voy a poder. ¿Te cortó las venas? Pues si no se cuida, el speculator sí se lo va a torcer, ¿eh? La verdad que sí. Alexis, la parte del tipo de cambio, que también es una situación que preocupa mucho. Brasil, que nos diga por qué no baila samba. Bueno, Brasil. Brasil es una historia que pues está desarrollándose negativamente de manera muy rápida, ¿no? Lo que hemos visto es que Brasil es una economía que de alguna manera no hizo una corrección fiscal, no hizo una corrección monetaria, una serie de reformas importantes, y el día de hoy pues está pagando de alguna manera las consecuencias de eso, ¿no? El tipo de cambio. El tipo de cambio. A ver, lo que ha sucedido es que como la economía de Estados Unidos está creciendo y al mismo tiempo se espera que suban las tasas de interés en algún momento, se esperaba que sucediera ahorita en septiembre, no va a ser, lo más probable es que suceda en diciembre, pues entonces el dólar se está fortaleciendo. Lo que algunos esperábamos es que cuando la Reserva Federal empezara a subir tasas, ustedes saben que esto hace las condiciones financieras para todos los países más difíciles. Claro. Y que entonces la comunidad financiera internacional iba a empezar a distinguir un poco más claramente entre países. Y en ese contexto, México, que tiene una deuda como proporción del PIB baja, tiene finanzas públicas ordenadas, tiene un déficit en cuenta corriente, es decir, el desequilibrio externo Tiene un sector económico es moderado. moderno. Deuda bajo su control. Exactamente. Unas reformas en marcha. Reformas que atraen en marcha. Es inversión. decir, que en ese contexto difícil, global, México se pudiera ver un poquito mejor incluso y que entonces tuviéramos una recuperación del tipo de cambio. Yo creo que la percepción de México actualmente es mucho más asertiva. Yo por eso les decía hace un momento, es difícil entender lo que está pasando en México y cómo vernos de manera relativa a los demás países si no entendemos que los prospectos de otros se han deteriorado más rápidamente, ¿no? Con esa conclusión nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Alexis Milo. Gracias. Ya se lo dije, doctor en Economía por la Universidad de Harvard. Oiga, debo doctor, decirlo. pues unas pastillitas para el crecimiento, ¿no? Muchas gracias, Nos hace Alexis. falta. Gracias por estar en esta billetera. Gracias a ustedes. Al jefe de economistas de Deutsche Bank en México. Bueno, ¿y tú con qué te quedas en esta billetera? Bueno, pues que hay una situación complicada en el entorno internacional y que no es una culpa o se puede focalizar en un solo país. Para bien o para mal, vivimos en un mundo cada vez más globalizado. ¿Y qué pastilla le aplicas? Pues yo le aplicaría la del pitufo, pero ya sabes que se te puede salir el corazón si la tomas con demasiada energía. Y de ese corazón le dio Pero de esos inflación. remedios tomó Brasil y ya ves, Pues de sí. arriba para abajo. Arriba para abajo ¿No? y se pusieron tiesos. ¿Ya ves? ¿Usted con qué se queda en la billetera? La verdad, el entorno internacional es complicado, pero si usted se pone las pilas y todos nos las ponemos, es muy probable que la economía mexicana crezca en mejor condición. El mercado interno es una gran fortaleza.